Tu nombre es Carmen Murillo y naciste en Badajoz, en el Valle de la Serena, en el año 1953, Carmen. Sí. Y viniste junto a tu familia en el año 67 a Zumarraga, cuando tenías unos 13 años más o menos. Sí, es cierto. Pero perdona el inciso, Josune. Mi nombre completo, lo que viene en mi documento, en el pasaporte, en el DNI, todo es Carmen Felicidad Murillo Nogales. Porque mi padre quería ponerme solo Felicidad. Y el cura dijo que la felicidad no existía como nombre. Y entonces que tenía que llevar el nombre de una virgen delante, que me tenía que poner María, o algo dice mi padre, María, no. Pues entonces la hija se llamaba Carmen y la madre Feli. Y entonces mi padre puso Carmen Felicidad. Y es el nombre que tengo, Carmen Felicidad. Pero todo el mundo te conoce como claro, Carmen. La felicidad desapareció. Pero en fin, pero he sido feliz. Hablando de felicidad, Sí. ¿Tienes algún recuerdo de tu infancia allí en Badajoz? Sí, tengo muy bonitos recuerdos allí en mi tierra, precisamente por eso, porque con mis padres y mis hermanos allí pues estábamos bien, a gusto, no teníamos necesidad de muchísimas cosas, sino simplemente con el cariño que ellos nos trataban y eso. Y aparte mi padre para mí fue como mi primer maestro, porque allí en la lumbre baja, ya sabes, ¿no?, en el fuego, pues él nos contaba poesías, nos recitaba poesía, nos contaba cuentos, nos enseñaba a leer y a escribir. Y yo cuando fui a la escuela fui ya con 6 años, que se empezaba entonces, y yo ya sabía leer y escribir, sabía sumar, restar. Y bueno, eso fue gracias a mi padre, y me enseñó muchísimas poesías, y muy bonitas y muy largas. Y bueno, tengo ese recuerdo, me gustaba ir a la escuela. Sí, tengo recuerdos muy bonitos. ¿Por qué tuvisteis que emigrar? Bueno, mi padre tenía un trabajo, teníamos una tienda de esto de antes de, como se dice, ultramarinos, y luego teníamos un caballo que se llamaba Lucero, y mi padre iba a los cortijos. Iba a vender, pues eso, lo que más se necesitaba, pues arroz, azúcar, garbanzos, celas y todo eso, ¿no? Y como le conocía a todo el mundo, pues donde le caía la noche, pues allí se quedaba a dormir. Y entonces ya, pues aquello fue desapareciendo, porque los señoritos de los cortijos se fueron a las ciudades, que se fueron a Madrid, a Badajoz capital, a Barcelona y eso. Y entonces se fue quedando todo desértico, todo el campo. Y claro, entonces, mi padre, ¿qué pensó? Pues irse a Alemania. Se fue a Alemania en los años 60, que por cierto, él fue emigrante también como yo. Y bueno, pues estando en Alemania, que se tiró de los años 60 al 63, se tiró 3 años, pero tuvo un accidente muy grave. Le dieron por muerto prácticamente, tuvo un derrame cerebral, una apoplejía, y se quedó prácticamente muerto porque estaba quitando las nieves de los raíles del tren y eso, ¿no? Pues el caso es que este primo le arregló todos los papeles a mi madre y con mucho orgullo, pues sin saber leer ni escribir, se fue a Alemania a cuidar a mi padre. Y estuvo allí 3 meses, a consecuencia de por qué vinimos a Zumarraga, ¿no? Perdonad, pero me emociono. Tranquila. Bueno, pues en aquel tiempo teníamos un tío aquí en Urrechu, que era peluquero y hermano de mi madre. Y cuando ya le dieron el alta a mi padre, porque se recuperó, claro, le dieron el alta a mi padre, ya pues se venía para el pueblo, para allí, para Extremadura, pero se pararon una semana aquí a visitar a mis tíos. Y entonces estaban haciendo las casas de hierro. Y a mi padre le gustó, y con el dinero que ganó allí en Alemania, pues dieron la entrada del piso y ya pues con la idea de venirnos a vivir. Pero claro, mi padre tenía que estar 1 año y medio de convalecencia.
Como ya hemos adelantado, eso sería alrededor del año 1967, cuando llegasteis a Zumárraga. Sí. ¿Recuerdas aquel viaje? Sí, claro, fue muy bonito, fue un viaje precioso, porque recuerdo que fue la primera vez que mi madre me dio unos pantalones para ponerme. Lo demás usábamos vestidos y bueno, el hecho de tener esa libertad de ponerme esos pantalones pues me hizo mucha ilusión. Y aparte mi madre venía embarazada y llegamos aquí en abril, el 12 de abril del 67, y mi hermano nació el 18 de julio, aquí ya en Zumárraga, que es el único que nació aquí. El viaje me gustó muchísimo porque me encantaba el paisaje, las montañas, todo verde, pero aún y todo, pues las curvas esas están llegando a Mondragón, que luego ya hasta llegar a Zumárraga casi me mareo y eso, pero me encantó pues eso, los rascacielos, todo lo verde. La impresión que tengo es que era diferente totalmente de lo de que era en mi tierra, aunque mi tierra también es muy verde, ¿eh? Ahora la primavera es muy bonita allí también. Enseguida que llegué aquí, pues empecé a tratar a las personas y eso, porque yo quería seguir estudiando. Y entonces en los mismos pisos de mis padres, en las casas de hierro, había un profesor, ¿se puede decir nombres? Sí. Sí, don Pablo Rivero, que era profesor de los hermanos, y su mujer Carmen se llama también, personas majísimas. Y entonces pues vi el trato que había con las personas y eso, y mi padre decía, esta que quiere seguir estudiando, que quiere seguir estudiando. Y claro, yo cuando llegué aquí, pues justo había estado prácticamente, hice 2 años en uno, para que me dieran el certificado de estudios primarios, ¿no? Pero yo quería seguir estudiando, y entonces don Pablo me daba clases particulares, ¿no? Allí en su casa, con sus niños pequeños y eso. Y luego yo pues intenté por mi cuenta también pues hacer algo más, ¿no? Y estuve donde las monjas, las Hijas de la Cruz, que por cierto es donde vivo ahora, ¿no? En la calle Piedad. Hice primer curso de secretariado, ¿no? Pero claro, luego yo ya tenía 14 años prácticamente, y entonces ya era una mujercita y tenía que aportar. Y claro, y empecé a trabajar, pero enseguida me hice un grupo de amigas y lo pasábamos muy bien. Íbamos al High, íbamos al Sol y Luna a bailar, íbamos luego al Golden, pero con mi hermano, el mayor, si no, no me dejaban entrar. Has comentado que a los 14 años empezaste a trabajar, muy jovencita. Sí. ¿En qué? Pues mira, no sé por qué me recomendaron, porque una familia muy famosa, como he dicho, ¿no? Aquí en Zumárraga se puede decir el nombre, las Hijas de Diego Urdangarín, tenían una tienda en la plaza de Zumárraga. Y entonces me dijeron que estaban buscando una chica como para que les ayudase a hacer recados, a ayudarse en casa y tal. Y entonces yo fui allí, me presenté y enseguida me cogieron. Y bueno, pues solían, como tenían tienda de lanas y eso, y de ropas también, pues recibía muchos paquetes de correos, tenía que ir a la estación a buscarlos. Y yo prácticamente era pues la chica de hacer los recados, de ayudar en casa. Igual cuando venía alguien a comer o a cenar, pues también ayudar a servir la mesa. Me tenía que poner un uniforme, me tenía que poner guantes, una cofia, bueno, fue muy bonito. Y ya pues pasó 1 año y medio así, que yo estaba muy a gusto, pero tenía espíritu de superación, y como vendían maletas también, pues les compré una maleta y me marché. ¿Te marchaste a dónde, Carmen? A Donosti. Iba como superando escalones, ¿no? Una hermana mía se casó y dejó la casa donde ella estaba trabajando en Donosti. Y le preguntaron si no tenía una hermana que estuviera, pues eso, yo ya tenía 15 para hacer 16 años. Pero era mayormente para cuidar a 3 niños pequeños. Antes, claro, se decía el señor y la señora, ¿no? Pues la señora inglesa, majísima, personas extraordinarias, que todavía tengo trato con ellas. Y el señor italiano. Tenían una fábrica de conservas por ahí por Santoña, por ahí en Santander. Pero aún y todo, pues la cosa esa de querer superarme, pues pasaron también 2 años y me marché. Y me fui a Madrid. Mira por dónde, pues iba cambiando. Y ahí en Madrid estuve en un colegio de chicas, de estudiantas. Pero por entonces, pues un hermano mío se tenía que casar, mi hermano mayor.
y me llamó mi padre, me llamó mi hermano de que iba a poner una tienda en Andoain. De esto de antiguamente teníamos tienda en el pueblo, pues aquí en Andoain mi padre se decidió a poner una tienda de ultramarinos y quería que yo la llevase. Y yo ya tenía pues ya 18 años que iba a hacer, ¿no? Y fue como me vine de Madrid pues a estar en la tienda en Andoain, sí. Pero ese tampoco fue tu trabajo definitivo, vamos a decir. No, no. Pasaron muchas cosas después, porque claro, evidentemente llegó un momento que ya pues iba, bueno, pues cumplí 20 años, cumplí 20 años y claro, pues de ahí, de la tienda, pues sí. Te fuiste a vivir a Suiza, Carmen, ¿por qué? Precisamente por eso, porque quería conocer otro país, quería conocer otro idioma, quería conocer otra forma de vida, aunque mi padre me decía como que no, hija, que yo ya conozco la emigración y tú quédate aquí con tu familia, en tu casa y tal, que te puedes casar lo mismo, pero quiero decir, pero quedarte aquí. Y yo decía, no, no, que yo quiero conocer otras cosas y de hecho estaba pues eso, deseando de conocer cosas nuevas, porque siempre me ha atraído mucho, ¿no? La curiosidad, ¿no? Pasaron 10 años desde que fuiste a Suiza, volviste a Zumárraga otra vez. Sí. Después de 10 años, otra vez volver a tu pueblo, ¿qué impresión llevaste? ¿Viste a una Zumárraga diferente a la que dejaste después de estar tanto tiempo fuera? Pues sinceramente sí, yo chocaba mucho con la mentalidad cuando venía incluso de vacaciones, porque resulta que vine en el año 82, antes de venirme definitivamente, vine pues un mes o un mes y pico de vacaciones y me cogió aquí el golpe de Estado. Ahí va, y estaban hablando, porque igual se cierran las fronteras, porque igual no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, esto no puede ser, pues si cierran las fronteras yo ya no me puedo ir a Suiza otra vez. Estaba de vacaciones, claro. Y no, y bueno, pues por visto aquello se controló y se quedó en agua de borrajas o lo que se diga, ¿no? Y bueno, pues aún y todo yo veía, pues, no sé, mucha tensión en el ambiente aquí en España. Pasó aquello, yo me volví. Y luego, pues a los 2 años así, pues nos vinimos definitivamente. Eran los años 80 ya cuando volviste a Zumárraga. Nos acabas de comentar que te encontraste a un pueblo distinto, mentalmente un poco más cerrado. Fueron años de mucha tensión política. ¿Cómo recuerdas aquellos años en Zumárraga después de volver de Suiza, aquellos primeros años? La primera impresión fue como que no solamente a Zumárraga, porque iba a Palencia, que tengo una hermana, o iba a Extremadura también, me daba la impresión de que España esos 40 años de dictadura los llevaba de retraso. Mi mentalidad era muchísimo más abierta. No sé, iba a comprar un libro, iba a comprar una revista y solamente veía la revista de Interview con mujeres desnudas o casi medio desnudas, ¿no? Entonces solamente se hablaba de fútbol, era algo como que, no sé, como que la cultura brillaba por su ausencia, ¿no? Había muchas huelgas, había muchas revueltas, faltaba el trabajo. Dentro de todo el ambiente que se vivió en los años 80, casi hasta llegar a los 90 y unos cuantos, tenemos que hablar también de la droga, porque sí que fue una realidad que estuvo muy presente, sobre todo aquí en Zumárraga, y desgraciadamente tú la viviste muy de cerca porque tocó alguna experiencia en tu familia, Carmen. ¿Cómo recuerdas aquellos años de la droga aquí en Zumárraga, en el pueblo? Sí, fue un shock muy grande, porque yo antes casi no había oído hablar, porque en aquella época lo que más había era, como decían los chicos, el polvo blanco, ¿no? El caballo, la heroína. Y bueno, pues había muchísimos jóvenes de aquí de Zumárraga, me fui enterando poco a poco de todas las familias. Bueno, es extraño que no hubiera un familiar, una persona en las familias de Zumárraga, Urricho, que no estuviera tocado por eso, ¿no? Y
sí, nos tocó muy de cerca con un hermano nuestro y bueno, toda mi familia nos volcamos en echarle una mano, en ayudarle, en poder sacarle de ese mundo y bueno, se intentó una y otra vez, pero no pudo ser y falleció. Falleció mi hermano Pedro en el año 93. Pero es que antes que mi hermano fallecieron muchísimos más chicos y chicas, después también fallecieron y fue tremendo lo que se vivió en aquel momento. Hubo sobre todo muchas generaciones que la droga les tocó muy de cerca. ¿Cuál crees que fue el motivo? ¿El desempleo, la falta de trabajo, el ambiente tan tenso y tan raro que había en aquella época empujó a tantos jóvenes a eso? Yo considero que más que nada fue no tanto en sí igual la falta de trabajo, sino el desconocimiento de lo que podía ser, porque esa misma pregunta que tú me has hecho se la hice yo a mi hermano. Mi hermano tenía su propio negocio, tenía su novia, tenía su coche, su furgoneta, su almacén, lo tenía todo, no era por falta de trabajo. Pero fueron a un concierto a Donosti y a la vuelta pues uno de sus amigos le ofreció y yo le pregunté a mi hermano, ¿pero cómo pudiste tú caer en este mundo, en esta historia? Pues que no sabíamos lo que era, Carmen, no sabían lo que era y probamos y por probar, pues mira, luego pues la historia fue que se engancharon los mismos chicos y chicas y más jóvenes y más mayores y Zumárraga y Urrechu junto con otros pueblos de Ermua y por ahí me parece que fueron los pueblos más azotados de aquí de Euskadi. Y fue muy duro, lo viví con mucha tristeza, y luego, claro, nos preguntábamos, pues, ¿qué es lo que había? Pues, ayudarles a que se reinsertaran y de que se hizo el proyecto Hombre, pero no sirvió para nada y, bueno, en su momento sí, pero... Falleció en el año 93, Carmen. Sí. Y has comentado durante la entrevista que en el año 94 vuelve un poco el yoga a tu vida. Sí, y cuando falleció mi padre, aquello ya se me quedó muy marcado, ¿no? Porque con él se fue como mi primer maestro, mi maestro espiritual, aparte de ser mi padre, ¿no? Y yo ya quería enfocar mi vida, aparte del negocio material, del mundo material que teníamos, quería enfocarla hacia otro mundo más espiritual, porque había conocido esto, había conocido un montón de cosas y claro, no teníamos más remedio que ganarnos la vida y trabajar para vivir, ¿no? Pero yo, de alguna forma, pues quería hacer otras cosas y fue cuando realmente tomé contacto con el yoga, cuando lo estudié y cuando ya lo tuve clarísimo, ¿no? De que mi vida iba a ir encaminada hacia ese mundo. En el año 94 abres el primer centro de yoga aquí en el pueblo. Sí. ¿Cómo se vio? Porque hoy en día el yoga es algo muy habitual, que lo practica muchísima gente, pero en aquel entonces, además en Zumárraga, sí, no sería algo muy habitual. No fue fácil. De hecho, a ver, yo siempre he tenido... pues no sé cómo explicar, algo como que cuando he tenido algo en mente y en el corazón, pues como el universo se ha confabulado para ayudarme, ¿no? Para echar una mano. De hecho, cuando he comentado antes que iba a poner en Zumárraga el centro y por circunstancias no pude hacerlo, entonces vino a compensar esto y entonces esa persona que me dijo, bueno, pues tenemos un local allí en Urrechu y tal, y eso pues me ayudaron mucho en ese momento ellos y yo dije, ahora es la mía. Mis primeros empieces fueron muy bonitos, de hecho el día que lo inauguramos aquí, el 15 de diciembre del 94 y luego ya empecé a dar las clases en el 95. Carmen, has tenido una vida llena de vivencias,
para terminar, ¿cómo estás viviendo esta situación de pandemia? ¿Cómo te ha afectado? ¿Si te ha afectado de alguna manera? Sí, evidentemente, sin duda nos está afectando, claro que sí. El yoga, el tai chi, las terapias alternativas funcionan y considero que seguirán funcionando porque va a haber muchísima necesidad. Nos vamos a ver todos afectados por la situación, por la ansiedad, por el estrés, por la falta de trabajo, por el cierre de negocios. Quisiera puntualizar que se me ha pasado. Durante 10 años, del 2003 al 2013, pertenecí al grupo de mujeres de Eraldachen. Quisiera hacer un pequeño homenaje a Nilda Susana Gorbein, que era la presidenta. Y claro, todos lo que es el deseo de poder colaborar a hacer un mundo mejor, me refiero en el mundo de las mujeres, de cara ya al 8 de marzo, en el mundo de las mujeres, que no haya más muertes, que no haya más asesinatos, que podamos vivir en un mundo en paz y de alguna forma pues ayudar también a colaborar a la igualdad de condiciones, no, que parece como una utopía, pero que no es, que se puede llegar a vivir en paz entre hombres y mujeres y no llegar a vivir así como estamos las mujeres continuamente, que se oye esa frase, hoy una más, al día siguiente, hoy una más, y todos los años igual, y todos los años igual. Entonces le pido tener paz.